Hola mis queridos festis, ¿cómo están el día de hoy? Para los que no me conocen, yo soy Elizabeth y el día de hoy les traigo un videito de una de las piñatas más pedidas aquí en Viva Piñata Factory y me imagino que también en muchos lugares es de lo más pedido. Si ustedes quieren saber cuál es, entonces quédense a ver el video. Bueno, pues los materiales que vamos a necesitar para esta y todas nuestras piñatas de estilo tambor son cartón. Recuerden conseguir el cartón que venden en la tienda o el que ustedes tengan, de preferencia que sea suavecito, fácil de manejar y pues grande. Barras de silicón, tijeras, plumones para marcar y obviamente nuestra pistola de silicón. También no se olviden de lo más importante, que es nuestro papel crepé de colores, obviamente los colores que vayamos a necesitar dependiendo del diseño de la piñata que vayamos a hacer. Entonces ahora sí vamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para hacer nuestras piñatas de tambor es obviamente marcar nuestro diseño. Yo no soy la mejor dibujante ni mucho menos, pero pues yo me imagino que así es un caballo. Como ven, aquí le puse su nariz o su trompa, aquí tiene su pechito, y pues yo le voy a ir dando formita conforme lo vayamos armando y empapelando. Recuerden que esto es solamente una guía. Si ustedes quieren hacer su diseño así tal cual lo hacemos nosotros, está bien, y si no, dejen volar su imaginación y ustedes agréguenle o quítenle los elementos que pues prefieran, ¿no? Igual le pueden poner de una vez las orejitas o el cuerno, para que sea un unicornio o no sé. Yo prefiero hacerlo por separado, pero si para ustedes es más sencillo hacerlo en una sola pieza, o sea, poniéndole las orejas y el cuerno, pues adelante, ¿no? Bueno, ok, una vez vamos a empezar a recortar nuestra figurita y empezar ya a pegarlo. Bueno, y ya tengo una parte de mi caballito recortada. Ahora sí, vamos a hacer la contraparte para que nos quede igual atrás y adelante, ¿no? Chéquense este tip. Lo único que tenemos que hacer es con el cartón que nos sobró, juntarlo y hacer una sola hojita. El punto aquí y lo más importante es reutilizar todos nuestros materiales, tratar de exprimirlos al máximo. Entonces, pues ya que hicimos nuestra hoja, lo vamos a marcar. Lo vamos a marcar de esta manera. Si ustedes fueron a ver el video pasado de la piñata igual de tambor de bigote, ahí también les di otros tips para que nuestras piñatas queden simétricas, así es que les recomiendo que vayan a verlo. Vamos a marcar. Ya tenemos marcada nuestra otra parte, pues igual vamos a recortarlo y a ponerle las orillas. Entonces lo voy a hacer y ahorita se los enseño. Vale, entonces una vez que ya tengamos nuestras dos partes de nuestro unicornio, caballo o el diseño que ustedes vayan a hacer ya recortadas, lo que tenemos que hacer es, lo que es un poquito tedioso para mí, yo creo, y para todos, es empezar a pegar las orillas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a agarrar nuestro cartón. Usualmente yo utilizo lo que son las tapas de las cajas, con las que ya saben, ¿no?, que se cierran. Esas son las que yo utilizo de este tamaño. Las recorto, ustedes ya lo pueden recortar al tamaño o gusto que ustedes quieran, pero normalmente yo los utilizo así, tal cual como están. Entonces, esas tapitas las recorto y son las que voy a utilizar para hacer nuestro contorno de nuestro unicornio. Obviamente aquí, en estas partecitas, hay que empezar a moldear un poquito nuestro cartón para darle la formita y empezar a pegar. Por ejemplo, vamos a pegar. Ay, creo que le sale al revés.
Bueno, vamos a moldearlo de una vez. Todo. De una vez, de una vez. En el video pasado también les enseñé a hacer esta técnica. Igual con otra figurita, pero si a ustedes les queda duda o algo así y quieren que les explique mucho mejor cómo hacer las piñatas de tambor, aunque aquí lo vamos a ver, pero si lo quieren la explicación más detallada porque no le entendieron algo, no importa, déjenme aquí un emoji de unicornio y les vamos a hacer un video explicándoles completamente paso a paso cómo se hace esto. Bueno, entonces como ven aquí ya moldeé mi cartón y lo único que tenemos que hacer es empezar a pegar las orillitas. Esta patita, ya vieron que ya cambié de pistola. Vamos a pegarle aquí con cuidadito. Vamos a ponerlo así. Y vamos a empezar a pegar. Y así nos vamos toda la orillita bien pegadito. Les digo que es tedioso porque hay que esperar un poquito en lo que se seca y empezar a hacerlo así, poco a poquito. Vamos a pegar aquí otro poquitín. Bueno, y así nos vamos a ir hasta que terminemos de contornear nuestra piñata. Y una vez ya terminada pegamos la tapa. Entonces ya se los voy a mostrar. Es hora de hacer la magia. Entonces ahorita se los muestro y empezamos a forrar. Y así quedó. Así quedó nuestra piñatita. Ya con sus dos tapas. Miren. Qué bonita. Por acá también. Aquí se me rompió, pero miren. Le puse un poquito de silicón. Nada que no se pueda arreglar. Aquí, como ven, moldeé mi cartón para que entrara perfecto y agarrara la forma. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a forrar, lo que más nos gusta. En esta ocasión vamos a hacer lo que son barbitas. Vamos a utilizar otras técnicas para que no siempre sea la técnica de churro y de churro. Hay que darle acá sabor a nuestras piñatas. Entonces, si no saben cómo hacer barbitas, yo se los voy a enseñar aquí, pero si no, los invito a ver el video. Por aquí les voy a estar dejando la tarjetita para que vayan a ver nuestro video de cómo hacer las barbitas. Entonces, vamos. Bueno, y aquí están todas nuestras barbitas. Les recomiendo que vayan a ver nuestro video de las barbitas si no lo saben hacer, para que ahí hay muchos estilos y elijan el que mejor les guste. Entonces, la verdad es que son muy fáciles. Aquí ya tengo muchísimas y vamos a empezar ahora sí a forrar nuestra piñata. Esta parte es de mis favoritas porque es cuando ya la piñata empieza a agarrar forma y la magia empieza. Entonces ya lo ves un poco más avanzado el proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el pegamento con el que mejor se acomoden. Puede ser el silicón, resistor blanco o el mismo engrudo. Para hacerlo rápido, recuerden que nosotros vamos a utilizar solo en el video el silicón, pero normalmente nosotros utilizamos el engrudo o el resistor blanco. Bueno, no sé si se ve aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar a forrar de aquí. Recuerden que siempre se forra de abajo hacia arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a poner nuestras barbitas así. Vamos a poner una línea en zigzag. Yo la pongo en zigzag pues para que agarre mejor. Pero ya cuando le ponen el resistor blanco o el engrudo, pues ya no es necesario esto. La pegamos y vamos a ir recortando. No importa que ahorita no les quede así bien parejita ni nada. Después vamos a mandar a este unicornio a la peluquería para darle formita y que quede precioso. Vamos a pegar otra barbita.
Ay, güey, me quemé. Aguas con las quemadas también. Recortamos. Y bueno, así nos vamos a seguir hasta terminar toda nuestra cara de la piñata. Y que se vea forrado así bonito, ¿no? Vamos a poner otra por aquí. Y seguimos forrando y forrando. Bueno, pues gracias a la magia que hace nuestro buen Arto en la edición, ya les puedo mostrar la piñata bien forradita. Muchas gracias, Arto. Bueno, como ven, aquí ya la terminé de forrar por todos lados. Por abajo también, recuerden, es importante. Si ustedes ven algún detallito, alguna cosita que no les guste de su piñata, bueno, ya se lo podemos ir recortando. Esta está como muy planita, entonces no hay que hacerle, bueno, más bien como que no tiene una forma más definida, no tiene tantas curvas y así, entonces es más sencillo. Pero por ejemplo aquí, que no se define bien como esta parte del cuello, pues ya nada más le damos aquí una recortadita y ese tipo de detallitos. Pero por lo demás, vean cómo quedó. ¿Les gusta? Hay que intentar que no se doble tanto nuestras barbitas, pero a veces es imposible porque la vamos manipulando, entonces bueno, se van doblando, pero el chiste es que quede así. ¿Cuánto papel crepé utilicé para forrar esta piñata? Únicamente utilicé 2 pliegos de papel crepé, entonces es rapidísimo, no van a ocupar mucho material. Y ahora sí, nos vamos a ir con la parte de la carita. Como ven, y en otros videos ya les he comentado, lo único que yo utilizo es foamy de colores, que ya saben que yo tengo de varios colores, las hojas grandes, diamantados y todo. Entonces lo que utilicé, mira, aquí están mis orejitas, sus pestañitas de unicornio y su boquita. Bueno, se los pongo así, más o menos va a quedar así, pero lo vamos a pegar en la piñata. En realidad estos detalles son a su gusto. Ustedes pueden ver en otros videos que yo me apoyo con tapas, con platos, con lo que haya a la mano en la cocina o lo que ustedes tengan. Bien, nos podemos apoyar. Esto, recuerden que es una base nada más. Ustedes dejen volar su imaginación y hagan el diseño que mejor les guste. Que no les gusten estos ojitos, bueno, pues no les pongan estos ojitos, pónganselos redonditos y eso. Algún tip que les puedo dar también es que pues busquen en internet y busquen ojitos. Igual los pueden imprimir para tener ahí como sus plantillas y ya irlos recortando a su gusto, o si no, pues ahí con la manita practiquen y dibujen, ¿no? Yo la verdad, como les digo, no soy tan buena dibujante, pero pues no se ven tan mal, ¿no? Entonces, vean. Ahora sí, es hora de pegar nuestra carita del unicornio y se los muestro. Y así quedaron nuestros detalles, como ven. Ya le puse su pestañita, que la boquita bien pintadita, que el cuernito bien diamantado, la orejita. Entonces, bueno, yo todavía la veo un poquito simple, no sé ustedes. Le vamos a dar un toquecito de color y ahorita les voy a enseñar cómo, así es que no se vayan. Bueno, si llegaste hasta esta parte del video, pues qué bueno, déjame tu comentario, tu duda, lo que tú me quieras decir con un emoji de unicornio, porque les voy a dar tip doble, va a ser tip 2x1. Bien, entonces, bueno, ahora vamos a hacer las típicas guirnaldas que se utilizan, ya saben, como para decorar pues ya saben, para decorar los cumpleaños y todo ese rollo, ya saben, que las ponen ahí atrás o para echar porras, ya saben, esas guirnaldas, ¿no? Pero yo las voy a utilizar para decorar el unicornio. Entonces, yo las hago así. Si ustedes saben hacerlas de otra manera o han visto que se hacen de alguna otra manera, está bien. Mientras les funcione, cualquier tip es bienvenido. Yo las hago así.
Vamos a tomar nuestro papel crepé, ya saben que vienen carteritas. Lo que hago es partirlo a la mitad, de esta manera. Lo cortamos a la micha. Solo vamos a ocupar medio papel. Entonces lo extiendo así todo. Y lo vamos a doblar en 4 partes, de esta manera. Ahí van 2. Aquí van 4. Y lo vamos a cortar para que nos queden 4 tiras de papel. Cortamos. Y ahora lo volvemos a doblar a la mitad, todo a lo largo. Y lo volvemos a doblar a la mitad, a lo ancho. Y entonces aquí utilizamos nuestra técnica para hacer barbitas. Lo que voy a hacer va a ser cortar a la mitad, cortar a la mitad otra vez, y estas mitades volverlas a cortar a la mitad. ¿Por qué hago esto así? Bueno, a mí se me hace más fácil y creo que todas las barbitas quedan de un mismo tamaño, digo, no 100%, pero por lo menos se ven un poquito más parejas. Por eso a mí me gusta cortarlo así y hacerlo de esta manera. Y ya tenemos nuestras guirnaldas, nada más que este papel otra vez lo vamos a cortar a la mitad para que nos queden en 2. Voy a hacer esto a un ladito. Ya que lo tengo así, lo voy a desdoblar. Se me fue una. Lo vamos a poner de esta manera. Y lo voy a hacer así como rollito. Y lo voy a enredar así, que quede más o menos apretadito, para que nos quede de esta manera. ¿Ven? Qué fácil. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Lo voy a hacer así. Lo enredamos un poquito. Lo bueno del papel crepé es que como es muy manejable, esto se hace rápido. Ya que nos quede así, ya tenemos 2. Y con un poco de curly, si ustedes tienen curly, el color no importa, o con algún hilo, un lacito, lo que tengan, lo vamos a amarrar. Solo vamos a necesitar un pedacito, vamos a amarrar uno, bien amarradito, y le vamos a poner al lado el otro. Este yo lo voy a hacer así porque va a ser como el pelo de mi unicornio, entonces necesito que quede así como bien bombachito. Pero si ustedes lo quieren para decorar, pues obviamente lo van a amarrar de manera individual y por separado así, ¿no? Para que queden como varios de estos y puedan utilizarlo para decorar su globo, su fiesta, lo que quieran. Vamos a tratar de amarrarlo bien, porque el curly luego se desamarra muy fácil. Aquí en este último le vamos a hacer 2 nuditos. Ay Dios, ya ven, y cortamos el exceso. Y ahora sí, ya nos quedaron así varios pompones o guirnaldas y se los vamos a pegar a nuestro unicornio. Así es que ahorita se los muestro. Bueno, y así es como quedó mi piñata de unicornio. Como la ven, una vueltecita por acá. Y así fue como yo le pegué el pelo. Las guirnaldas, se ve muy colorido, tipo arcoíris. La verdad es una piñata que a mí me gusta mucho hacer. En general el unicornio, porque es de lo más pedido aquí en Viva Piñata Factory, es de lo que más nos piden y se presta para hacer con muchísimos diseños, combinación de colores, negros, dorados,
ustedes ya saben, ¿no? Yo creo que es de lo que está ahorita de moda y a mí en lo personal me gusta mucho hacerlo. Utilizamos otra técnica porque nosotros sabemos aquí más técnicas que se las vamos a estar enseñando en el canal, así es que suscríbanse. No nada más hay que encasillarnos en una sola, está chido, pero pues también hay que aprender más técnicas. Entonces aquí en Viva Piñata Factory se las vamos a estar enseñando para que se suscriban, compartan los videos y nos dejen todos sus comentarios y las dudas que tengan. Bueno, pues aquí se los vamos a estar aclarando y enseñándoles todo lo que nosotros sabemos. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, vamos a dejar por aquí la piñatita. Ahí, para que la vean. Y pues voy a proceder a saludarlos. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, los que son nuevos. La verdad es que a mí y a todo el equipo de Viva Piñata es algo que nos motiva muchísimo. Como saben, pues la verdad nadie nos paga, pero nosotros lo hacemos por amor al arte. Y ver sus comentarios y toda la gente que se ha suscrito para nosotros es una retroalimentación y nos anima a seguir trabajando más y pues a enseñarles más a ustedes. Entonces vamos a saludar a Francisco-538, muchas gracias por tu comentario. También, ¿quién más? Mompro, muchas gracias también por seguirnos. Javier Rebollar, gracias. Bernardo de la Cruz, muchas gracias. Claudia Ramírez, gracias por vernos y seguirnos, muchas gracias por tus comentarios. Por ahí también me dejaron un comentario de que hablo mucho. Oigan, ¿ustedes creen que hablo mucho, la verdad? Si ustedes lo creen, déjenme aquí un periquito, porque bueno, yo trato de no hablar tanto, pero pues quiero que queden las cosas súper claras y pues siento que entre mejor las explico o me extiendo, pues les resuelvo sus dudas. Pero si no les gusta, bueno, pues ya. Trataré de hacer los videos un poquito más cortos y concisos. O si quieren, también podemos hacer videos de una sola piñata en 2 partes. Si les gusta y no quieren verme hablar tanto, pues lo podemos hacer así, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por sus comentarios. Alejandra Casiano también, gracias. Gracias a todos los que se suscriben. Como les digo, de verdad, para mí es muy padre hacer esto para ustedes. Y compartan nuestros videos en Facebook a sus amigos. A lo mejor hay personas que les pueden interesar o pueden ver algo aquí que les puede interesar o conocen a alguien. El chiste es que los compartan, ¿no? Como saben y como se los digo en cada video, síganos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y también ya estamos en TikTok. Ahí es algo nuevecito, pero pues si nos quieren seguir, váyanos a seguir también. Ahí les vamos a estar poniendo un poquito como el detrás de cámaras, lo que se hace. Si es de su interés, pues estaría chido que nos siguieran y cosillas así. Vamos empezando, pues a ver qué onda, ¿no? Y pues muchas gracias por seguirnos. Si les gustó el video, denle like. No se olviden de compartir, suscribirse si no se han suscrito, activar la campanita de notificaciones, dejarnos sus comentarios y pues nos estamos viendo pronto. Bye.